el corazón de un valle olvidado por el tiempo, se encuentra el pueblo de Horizonte Perdido, un lugar tan apartado que, al llegar, parece como si el resto del mundo hubiera decidido seguir su curso sin él. Las calles estrechas están pavimentadas con piedras viejas, cubiertas por una capa de musgo que las hace resbaladizas. Las casas, de techos bajos y ventanas cerradas, se alinean en un orden casi anticuado, como si un sueño nostálgico hubiera detenido el progreso en este rincón del mundo. El aire, pesado y húmedo, se cuela por las grietas de las paredes, dejando en el ambiente un olor terroso y denso, que parece atrapar todo lo que toca. El cielo, siempre encapotado, se estira como una manta gris, opacando cualquier intento de sol. No hay canto de pájaros, ni el susurro de un viento fresco, solo un silencio profundo, casi palpable, que se asienta sobre el pueblo. Cada paso que se da sobre el empedrado resuena más de lo esperado, como si el sonido quedara atrapado en la espesa quietud. Las sombras de las casas se alargan más de lo que deberían al caer la tarde, y el sol, que nunca brilla con fuerza, se oculta tras las nubes de manera casi conspirativa. Carlos Méndez, un joven periodista de la ciudad, llega con la intención de investigar la historia local. De inmediato, nota algo raro en el aire, una sensación extraña que no puede explicar. Al caminar por las calles vacías, observa los rostros de los pocos habitantes que encuentra. Son miradas esquivas, vacías, como si la vida que una vez pobló este lugar hubiera quedado atrás. Algo en su interior le dice que este pueblo, tan normal a simple vista, esconde secretos que no desea descubrir. La sensación de estar rodeado por algo que no entiende se instala en su pecho, y el viento, que alguna vez se sintió fresco, ahora se siente como una presencia acechante. Esa tarde, mientras caminaba por las solitarias calles del pueblo, Carlos sintió una extraña compulsión de acercarse a la antigua biblioteca que se erguía en una esquina olvidada. Era un edificio de aspecto deteriorado, con su fachada cubierta de hiedra y ventanas empañadas por el tiempo. Nadie parecía entrar o salir de allí. Al principio, pensó que quizás no valdría la pena explorar ese lugar tan desvencijado, pero algo dentro de él le decía que había algo importante esperando en su interior, como si el pueblo mismo le estuviera susurrando que buscara, que lo que necesitaba encontrar estaba en ese viejo lugar. Al cruzar la puerta, el olor a madera vieja y papel envejecido lo envolvió. El espacio estaba desordenado, con libros apilados de manera caótica en estanterías desbordadas. El aire era denso y frío, casi como si el tiempo hubiera quedado atrapado en las páginas de aquellos libros, que parecían guardar secretos que no querían ser desvelados. Carlos caminó entre las estanterías, el crujir de la madera bajo sus pies resonando en el silencio absoluto, hasta que algo llamó su atención. En un rincón apartado, casi oculto tras una pila de libros, encontró una piedra extraña. No era más grande que su mano, pero tenía un brillo peculiar. Su superficie era lisa, casi líquida, y al tocarla, un escalofrío recorrió su cuerpo. La piedra parecía vibrar suavemente en sus dedos, como si estuviera viva, como si tuviera un propósito. Intrigado, Carlos la levantó, examinándola más de cerca. No había ningún símbolo, ni marca en ella que pudiera darle una pista de su origen, pero algo en su forma le resultaba inquietante. Un resplandor fugaz, casi imperceptible, emergió de su interior cuando la acercó a la luz. A pesar de su pequeño tamaño, la piedra parecía emitir una energía que no podía identificar, como si le estuviera transmitiendo algo a través del tacto. Sin pensarlo, la guardó en su bolsillo. No podía dejarla atrás, no después de lo que había sentido al tocarla. A medida que pasaban las horas, Carlos comenzó a notar que algo cambiaba en él. Al principio, fueron pequeños detalles. Un leve malestar en el estómago, una sensación de presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso. Pero luego, esas sensaciones se intensificaron. Esa noche, mientras dormía en su habitación del pequeño hotel del pueblo, soñó con el cielo. No era un sueño común. No era un cielo lleno de estrellas, ni el tipo de paisajes que uno podría esperar ver en sus sueños. Era un cielo opaco, como la niebla que siempre rodeaba el pueblo, pero con extrañas luces que danzaban a través de él. Lucían como destellos de colores que no podían pertenecer a ningún espectro natural. Al principio, pensó que era solo el miedo lo que lo hacía imaginar tales cosas, pero la sensación de angustia que le dejó el sueño fue real. Se despertó empapado en sudor,
su respiración acelerada y su mente nublada. Miró alrededor de la habitación, buscando algo, aunque no sabía qué. La piedra, de alguna manera, sabía que estaba involucrada. El sueño lo había dejado inquieto, pero la sensación persistente de que algo más grande que él estaba comenzando a suceder lo mantenía alerta. Durante los días siguientes, los sueños continuaron. A veces, la figura que aparecía en ellos se le mostraba, aunque siempre a medio camino, entre la niebla, no podía ver su rostro, pero sentía que la figura lo observaba, que lo estaba guiando hacia algo. Sin embargo, cada vez que despertaba, el miedo se apoderaba de él. Algo estaba cambiando dentro de su mente. Algo lo estaba empujando a buscar más allá de los límites que conocía. Una tarde, decidido a encontrar respuestas, Carlos regresó a la biblioteca. Estaba cerrado, pero a través de una de las ventanas rotas, vio una luz tenue que se filtraba en el interior. Con un impulso inexplicable, empujó la puerta y entró. Esta vez, el ambiente estaba diferente. El aire era aún más pesado, y una sensación de incomodidad lo invadió con cada paso que daba. La biblioteca, que antes le había parecido tan estática, ahora parecía estar llena de susurros. Libros caídos, papeles arrugados en el suelo, como si alguien o algo hubiera estado allí antes. Caminó entre las estanterías, su mirada fija en la piedra que había encontrado días antes. Esta vez, al tocarla, la vibración fue más fuerte, más insistente. Se le erizó la piel y el mismo escalofrío recorrió su espalda. En ese momento, vio algo que le heló la sangre. En el fondo de la sala, junto a una ventana rota, había una figura. Era borrosa, casi intangible, pero estaba ahí. Una sombra que se desvaneció en un parpadeo, dejándole solo la sensación de que algo había estado observándolo. Su corazón comenzó a latir con fuerza, pero no pudo moverse. No podía dejar de mirarla, como si algo en su interior le dijera que debía comprender lo que estaba pasando. La figura desapareció tan rápidamente como había aparecido, pero los efectos de su presencia persistieron en el aire. Carlos intentó racionalizar lo que había sucedido, pero la duda lo invadió. La sensación de que todo en el pueblo estaba conectado de alguna manera, que la figura, la piedra, los sueños, eran parte de algo mucho más grande que él, creció en su mente. A partir de ese momento, comenzó a sentir una desconexión con la realidad. Los días se alargaban y las noches se volvían más intensas. Caminaba por las mismas calles, pero ya no sentía que estuviera en el mismo lugar. Las sombras de las casas parecían más largas, como si estuvieran observándolo. Los habitantes, que antes le parecían indiferentes, ahora lo miraban con ojos vacíos, casi despojados de vida. No sabía si eran ellos o él quien estaba cambiando. Cada vez que tocaba la piedra, las visiones se volvían más claras, más intensas. Las luces en el cielo se multiplicaban, y la figura en sus sueños parecía acercarse, cada vez más real. Comenzó a escribir frenéticamente, tratando de capturar todo lo que sentía, pero las palabras ya no le parecían suficientes. Cada vez que se encontraba frente al papel, sentía que la realidad se desmoronaba, que algo de él se desvanecía, como si hubiera cruzado una línea que ya no podía regresar. La obsesión lo consumía. Cada noche se aventuraba más adentro en los bosques cercanos, buscando respuestas que no sabía cómo encontrar. El pueblo ya no parecía el mismo, y Carlos comenzaba a preguntarse si él mismo era la causa de todo lo que estaba ocurriendo. Pero algo dentro de él le decía que no estaba solo, que algo más lo observaba, esperando que diera un paso más, que cruzara el umbral hacia lo desconocido. La noche llegó con un silencio profundo, una quietud que apretó el aire alrededor de Carlos hasta casi impedirle respirar. Había dejado de distinguir entre lo que era real y lo que no lo era. Sus ojos, nublados por el cansancio y la creciente paranoia, no lograban enfocar con claridad. Sin embargo, algo lo atraía hacia el bosque, como si un llamado distante lo arrastrara, inquebrantable. El cielo, cubierto por una capa de nubes grises, no prometía nada más que oscuridad. Pero cuando Carlos cruzó el umbral del pueblo y comenzó a caminar por los senderos cubiertos de hojas secas, una extraña luz comenzó a brillar a lo lejos. No era la luz de una linterna, ni el resplandor de una estrella distante. Era un resplandor extraño, inmaterial,
que parecía brotar de las entrañas mismas de la tierra. Los árboles a su alrededor parecían crecer más altos y más retorcidos a medida que avanzaba. Sus sombras se alargaban de manera imposible, como si el mismo bosque hubiera comenzado a distorsionarse, a plegarse sobre sí mismo. La luz no era de ningún color familiar, sino una mezcla borrosa de tonalidades que cambiaban continuamente, como si la realidad misma estuviera a punto de desmoronarse bajo sus pies. Cada paso que daba lo acercaba más a lo que fuera esa luz, pero también lo arrastraba más hacia un estado de incomodidad creciente. Las sombras no solo parecían moverse, parecían susurrar, respirar, y una sensación de observación constante le pesaba sobre los hombros. La realidad se estaba desmoronando. Todo parecía cambiar con cada mirada que daba, con cada pensamiento que formulaba. ¿Estaba realmente ahí? ¿O había estado allí toda su vida, atrapado en una pesadilla sin fin? Finalmente, llegó a un claro. En su centro, una figura colosal se erguía, su superficie cubierta por lo que parecía una extraña red de símbolos que vibraban, como si intentaran comunicarse con él. La piedra en su bolsillo comenzó a arder de frío, y la vibración de su presencia se volvió insoportable. Todo el entorno pareció desintegrarse. Los árboles, el suelo, el aire mismo. Todo se desvaneció en un vacío abrumador. Estaba solo, pero no lo estaba. La sensación de ser observado se intensificó. Algo lo estaba esperando. Algo que había estado ahí mucho antes de su llegada. La luz en el claro se intensificó hasta que sus ojos no pudieron soportar la brillantez. Cerró los ojos con fuerza, pero cuando los abrió de nuevo, la figura había desaparecido. En su lugar, un abismo de oscuridad infinita se extendía ante él. Los bordes de la realidad se desmoronaban, y en su lugar había una tela cósmica que lo envolvía, tejida con los hilos del tiempo y el espacio. Algo dentro de él se quebró en ese instante, como si su mente estuviera a punto de colapsar ante la vastedad de lo que acababa de descubrir. La figura volvió a aparecer ante él, ahora distorsionada, más allá de toda comprensión. No tenía forma, no podía ser tocada, observada de manera normal. Era una masa de sombras y luces, una forma que no obedecía a ninguna lógica conocida, cuyos contornos cambiaban constantemente, deshaciéndose y volviendo a formarse. Su geometría era errática, fluida, como agua que se transforma y descompone. Los ojos de la figura, aunque indefinidos, brillaban con una luz fría, extraña, intensa, como dos agujeros en el tejido del universo, observando sin emociones, sin juicio, solo existiendo. Al mirarlos, Carlos sintió su mente desmoronarse aún más, como si esos ojos estuvieran absorbiendo su esencia misma, despojándolo de todo lo que era. No puedes comprenderlo todo. La voz llegó a él, aunque no a través de sus oídos. Era un susurro que llenó su mente, una presencia intangible que se filtró directamente en sus pensamientos. No había palabras en el sentido tradicional. Más bien, eran conceptos, ideas abstractas que se deslizaban por su mente sin pedir permiso. El conocimiento es un peso, el tiempo, un error, el espacio, una ilusión. Lo que has tocado es solo un fragmento, solo una chispa de algo que trasciende lo que entiendes como realidad. Y tú eres un testigo. Carlos intentó hablar, pero su voz se desvaneció antes de llegar a formarse completamente. La sensación de que su propio ser estaba siendo absorbido por ese abismo cósmico era insoportable. Los límites de su cuerpo, de su existencia, se disolvían, y lo que quedaba de él era solo un fragmento, una chispa de algo mucho más grande, algo que no tenía forma ni propósito. La revelación llegó a él como un torrente, como un conocimiento infinito que lo aplastaba con su vastedad, como un agujero negro que succionaba todo lo que tocaba, dejando solo un vacío aterrador. La figura comenzó a disolverse, pero en lugar de desaparecer, lo rodeó todo. El aire, el suelo, la luz misma se rompieron en fragmentos flotantes. El tiempo se colapsó y Carlos sintió como si estuviera cayendo, pero no caía hacia ningún lugar. Era un descenso infinito, una caída sin principio ni fin, donde todo lo que había conocido se desvanecía y la nada lo consumía. Los destellos de luces extrañas se entrelazaban con su mente, cada uno un pedazo de conocimiento prohibido, una verdad que no podía comprender, un misterio que no podía desentrañar.
Este es el destino de todos los que buscan. La voz se hizo más fuerte, resonando dentro de su ser. Este es el precio del conocimiento. Los cielos, las estrellas, las galaxias, todos forman parte de un todo que no puedes comprender. Has tocado el borde del abismo, y ahora el abismo te ha tocado a ti. No hay regreso. La oscuridad lo rodeó por completo, y Carlos se sintió pequeño, insignificante, atrapado en una telaraña de dimensiones incomprensibles. Ya no era un ser humano. Era una chispa, una fracción de una eternidad que ni él ni su mundo podían entender. Sus pensamientos comenzaron a disolverse, fundiéndose en la vastedad del vacío. El miedo ya no existía. Había sido reemplazado por una desesperante certeza. Todo lo que conocía, todo lo que había creído, era un sueño pasajero, una ilusión minúscula dentro de algo mucho más grande, algo demasiado grande para ser tocado por una mente humana. Cuando intentó moverse, su cuerpo ya no respondió. Estaba atrapado no en un lugar físico, sino en un estado mental que lo arrastraba hacia el abismo del conocimiento eterno. Su conciencia flotaba en un mar de caos, sintiendo que había sido absorbido por algo más grande que el propio universo. Ya no podía distinguir el espacio ni el tiempo, solo quedaba la presencia de esa entidad cósmica, observándolo, guiándolo, llevándolo al borde de la locura. No había escape, no había nada más que la verdad, esa verdad insondable y aterradora que lo había despojado de su humanidad. Carlos, atrapado entre las rendijas del cosmos, comprendió que su existencia ya no tenía importancia. Había cruzado un umbral que lo había transformado en algo irreconocible, un fragmento perdido en la inmensidad del universo. Y, a pesar del terror que lo envolvía, entendió que ya no era dueño de su destino. La entidad, o lo que fuera eso que lo observaba, lo había elegido. El vacío existencial lo había abrazado, y en ese abrazo, la verdad y el olvido se fundían. Cuando Carlos despertó, no estaba seguro de si lo había hecho realmente. La oscuridad a su alrededor no era simplemente la falta de luz, sino una neblina densa, una oscuridad pesada que parecía tragarse todo. Abrió los ojos, pero las imágenes no se definían. Todo parecía moverse, deshacerse, desvanecerse ante él. El cielo, el suelo, las sombras de los árboles ya no existían. El aire estaba impregnado con una resonancia extraña, como si los ecos de algo primordial atravesaran las fibras de su ser. No sentía miedo, no ya. Había algo en él que ya no era humano, algo que había dejado de pertenecer a este mundo. Se levantó lentamente, su cuerpo pesado, como si el mismo espacio lo aplastara. Miró a su alrededor, pero no había horizonte, no había nada familiar. Solo un vacío infinito. El aire resonaba con una vibración extraña, como si todo el universo se estuviera colapsando. La revelación lo había transformado, no solo en su mente, sino en su propia existencia. Sabía ahora lo que los humanos no podían comprender. El conocimiento no era un don, sino una condena. Había tocado la punta del abismo, pero ese abismo lo había absorbido. No había regreso. Intentó aferrarse a recuerdos de su vida anterior, pero estos se desvanecían, como humo que se escapa entre los dedos. Todo lo que alguna vez fue tangible se desintegraba, dejándolo vacío, incompleto. La figura de su mente apareció de nuevo, susurrando con su voz resonante, esa misma que lo había perseguido desde los sueños. Lo que has tocado es solo una fracción, y aún así, te has convertido en parte de ello. La realidad es solo una capa fina sobre la oscuridad que lo permea todo. Carlos intentó caminar, pero sus pies no tocaban el suelo. Estaba suspendido en un espacio sin forma. Los susurros se multiplicaban, un murmullo continuo en su cabeza, recordándole la verdad que ahora comprendía. La existencia misma era una ilusión, una fracción de algo mucho más grande y aterrador. La entidad que lo había observado ya no era una forma física, sino una vibración cósmica que desbordaba la comprensión humana. La realidad era una mentira. La figura apareció ante él, distorsionada, imposible de entender. Ya no era una entidad, sino un fragmento del vacío que lo rodeaba. No tenía forma ni rostro, solo una presencia que se disolvía y se reconstruía constantemente. Ahora sabes la verdad, resonó la voz, y aunque intentes olvidar, ya es tarde, ya eres parte de lo que te observó. Carlos no sentía terror,
Todo lo que había conocido, todo lo que alguna vez le fue familiar, ahora carecía de sentido. La figura lo envolvió, y con ella, la totalidad del universo se rompió, dejando al descubierto un vacío abrumador. La entidad lo absorbió, pero no de una manera instantánea. Era un proceso lento y continuo, como si él mismo fuera absorbido por la misma oscuridad que lo rodeaba. El vacío lo envolvió por completo. Ya no podía distinguir el tiempo ni el espacio. El horror y la comprensión se fusionaron, y la realidad se desvaneció por completo. Carlos ya no era humano, era una chispa, una fracción perdida en un océano infinito. Todo lo que había conocido, todo lo que había sido, se disolvió en el vacío, sin esperanza de regresar. El pueblo de Horizonte Perdido seguía intacto en su silencio. Algo había cambiado, sí, pero no de manera visible. Los ecos de lo que sucedió aún se respiraban en el aire, como una vibración imperceptible. Y aunque los habitantes nunca lo supieron, la verdad había dejado una fractura en su mundo, algo que los había tocado, aunque nunca lo comprenderían. Carlos ya no era un hombre, ahora era parte de algo más grande, algo mucho más vasto, donde el conocimiento y la locura se fusionaban. El vacío existencial lo había reclamado, y la pregunta persistió: ¿qué hubiera pasado si nunca hubieras buscado? Ya no había respuestas, solo ecos, solo vacío.